Dios mío, Dios mío. Oye, país, buenas noches. Buenas noches, oye, país. Oigan esa risa que ustedes oyen de fondo musical, es del peluche. Él siempre tiene un chiste a flor de labios y nos hace incluso hasta agradable el inicio del programa. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con ustedes en esta nueva emisión de Oye País. Este jueves, 9:25 de la mañana, tembló la tierra. 4.6, esta vez en la zona de Ocoa, a 9.95 kilómetros al sureste de San José de Ocoa, con suroeste de Ocoa, a unos 10 kilómetros de profundidad, de 4.6 en la escala internacional Richter. Segundo temblor en esta semana. Importante porque, como les decía, el lunes en República Dominicana, en esta zona, se producen muchos temblores todos los días, de 2 grados, de 3 grados, como mucho, 1.8, imperceptibles incluso para la generalidad de la gente. Pero en estos días se han producido, hace 2 semanas se produjo uno de 4.7 en la zona cercana a Punta Cana, allá abajo. El lunes uno cerca de Guerra, 4.6. Ahora uno, este jueves, 4.6 en la zona de Ocoa, o sea, sur, Franco, casi centro de la República. Se están registrando muchos temblores. Del jueves, 9:25 de la mañana, diferente a los otros dos que se habían producido en horas tempranito de la mañana, 5 y pico, 6 y pico de la mañana. Mucha gente lo sintió, pues estaba en su cama todavía, algunos, otros estaban apenas levantándose, y no provocó tanto temor y tanto pánico. El de este jueves sí provocó mucho pánico. Mucha gente salió de edificios altos, por ejemplo del Huacal. Bajó todo el mundo y estaba en la explanada. Ahí en la Churchill, en varios oficinas, de edificios con oficinas y hoteles, la gente bajó. Pasó también en la Abraham Lincoln, aquí en el Polígono Central. Está temblando mucho la tierra. Conversaba el lunes pasado en el programa de radio con un experto geólogo y nos contaba que realmente se está liberando mucha energía y que eso es bueno y es malo. Pero es bueno que se vaya liberando energía en pequeñas proporciones, porque aunque produce temblores, no logra o no se llega a acumular una gran cantidad de energía que pudiera provocar un movimiento telúrico de grandes magnitudes. Eso por ese lado. Por el otro lado, esa es la parte buena. La parte mala es que tantos temblores va acumulando y va provocando, al paso del tiempo, más necesidad, eso, palabra mía, necesidad de esos ajustes de las placas tectónicas. Yo le tengo miedo a los temblores, lo confieso, lo he confesado muchas veces, no tengo por qué negarlo. Mucha gente le tiene miedo a los temblores porque es que impacta, algo que usted no tiene, no lo está esperando, es algo de improviso, y las consecuencias de los temblores, de los terremotos, son fatales muchas veces. Destrucción, muertes, heridos, situaciones complejas, situaciones difíciles. Entonces, la experiencia que uno tiene con los temblores es que no es nada agradable. El subconsciente provoca esos temores. Pues ocurrió este temblor a las 9:25 de la mañana de 4.6. 7.95 kilómetros al suroeste de San José de Ocoa, su provincia Peravia, en las montañas,
y a 10 kilómetros de profundidad. La tierra sigue temblando. Mientras tanto, el calor que se está registrando es intenso. Ayer se registraron temperaturas de 30 y tantos y con una sensación térmica sobre 40. Y decía un meteorólogo, de los que dan informaciones en la televisión, que podría llegar 46, 47 la sensación térmica, principalmente en zona de la frontera. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mucha gente decía, los viejos nuestros decían, que los temblores de tierra estaban asociados al calor, a las altas temperaturas. Yo le pregunté a ese geólogo con el que conversaba en el programa de radio el lunes pasado si había una relación, y él me decía que necesariamente no. Necesariamente no, porque el calor de la tierra que se siente generalmente es superficial. Se produce, por ejemplo, un terremoto en el mar, las capas tectónicas o debajo de la tierra, y necesariamente no hay una influencia directa de lo que es el calor con esta situación de los temblores. Pero uno en el subconsciente tiene esto. Es como cada vez que me mencionan la fosa de Milwaukee. Yo le preguntaba a él también sobre el tema de la fosa de Milwaukee. Se lo he preguntado a varios geólogos en mi programa de radio, programa de televisión también, y me dicen que no es verdad que la fosa de Milwaukee ofrece un grave peligro de que la República Dominicana, o sea, la isla, se la va a tragar la fosa de Milwaukee. Desde cuando yo era chiquito y uno vio lo que era la fosa de Milwaukee, registrada quizás en algún dibujo, en uno de esas figuras para determinar lo que era la fosa de Milwaukee, no veía esto a esa profundidad tan grande, cerca de lo que compone la isla, que uno pensaba, y se generó esa fábula desde entonces de que la fosa de Milwaukee en un momento determinado se podía tragar la isla de Santo Domingo. Ese geólogo me dijo nueva vez, me lo han dicho varias veces, varios geólogos expertos, eso no es así, eso no va a pasar de esa forma. No hay una forma de que se vaya a caer como si fuera un abismo y esté en el borde del abismo y se vaya a caer. Eso no funciona así la configuración de la Tierra como planeta, de la división de las aguas y las plataformas de tierra. No funciona de esa forma, pero uno siempre tenía esa idea de que la fosa de Milwaukee, es más, cada vez que mencionaban la fosa de Milwaukee, yo me asustaba. Y recordé mucho, y lo refiero de nuevo, a mi amiga Zoila Luna, en su programa, me permito darle un saludo, en su programa Solo para Mujeres, que yo soy un asiduo oyente de ese programa, aunque se llame Solo para Mujeres, pero hay muchas referencias importantes y muchas experiencias en esas ponencias de Zoila, que uno aprende. Además es interesante las entrevistas y todo esto, pero ella decía, y a lo que me refiero, hablando con sus hijas, hace un tiempo, hablaban precisamente a propósito de un temblor de tierra sobre la fosa de Milwaukee. Decía ella, muchacha, le decía una, decía, no me menciones ese nombre, cada vez que mencionas ese nombre yo me pongo nerviosa, se me engrifan los pelos y me asalta el temor. Esa palabra es como si fuera una mala palabra en el vocablo mío, en el pensamiento mío, porque me recuerda esos temores de la fosa de Milwaukee. Y yo le decía, ya somos dos. Yo oyendo el programa, yo me reía solo, yo en el vehículo, yo oigo el programa normalmente porque a la hora de su programa, que es a la 1 de la tarde, en la emisora Sol 106.5, yo lo oigo regularmente cuando voy circulando y me reía solo, y a lo mejor las personas que me veían yo muerto de risa, solo del espanto de Zoila Luna, de la amiga Zoila Luna, sobre la fosa de Milwaukee. Yo decía, ay, si tú supieras el terror que yo también le tengo a esa palabra, fosa de Milwaukee. Eso no existe, es un peligro inminente para República Dominicana.
En sentido general, estamos sujetos a esto. El calor no tiene nada que ver con los temblores. Lo que sí tiene que ver con el calor es el disturbio tropical que viene subiendo desde el Atlántico Oriental hacia el arco del Caribe, de las Antillas Menores, tomando fuerza y con probabilidades de que pudiera convertirse en un fenómeno ya de mucho más peligrosidad y de mucho más proporciones. Todavía no se ha definido finalmente su trayectoria, si se va a convertir en ciclón de alta magnitud, pero hay una alerta y hay un seguimiento muy estricto de las autoridades. Y decía por qué tiene que ver el calor, porque dicen los meteorólogos, conversaba con Francisco Holguín en el programa de radio también en esta semana, y él decía que cuando ese disturbio entre a la zona del Caribe, las aguas cálidas, muy calientes de la zona del Caribe, mucho más calientes que las que registra en este momento el océano Atlántico Oriental, eso activa, organiza y conforma ya con mucho más fuerza y más organización este fenómeno, porque la conjunción de los niveles de calor provocan que estos fenómenos se conformen de una forma más organizada, con más fuerza y tomen rumbos ya más definitivos. Entonces hay que estar atento a eso. Nos decía Francisco Holguín y han dicho las autoridades de meteorología que están dándole seguimiento estricto y que en el fin de semana ya se tendrá una realidad más concreta sobre el desplazamiento y el futuro inmediato de este disturbio tropical de cara a la República Dominicana, de cara al Caribe, de cara a nuestra zona de influencia. Hay que estar muy atentos, señores. El Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros, habló sobre los temas de la transparencia y de la buena ejecución en la administración pública. Pero estoy casi convencido también de que se mencionó los temas de la situación del país. El país se enfrenta a situaciones, el gobierno tiene situaciones incómodas, apagones, tasa del dólar que va subiendo, denuncias y demandas de precios de comestibles y una reducción notable en la inversión pública, ya lo ha dicho el propio presidente Luis Abinader, que hay una ralentización de la economía y las actividades de inversión pública motorizan el comercio y la economía en sentido general. El tema de la justicia y el caso de Max Montilla ha sido motivo de muchas discusiones, de muchas consideraciones, y el expresidente Danilo Medina se refirió a esto. El presidente hizo un recorrido en la línea 2 del metro, interesante. El tema de Venezuela sigue siendo de muchas tensiones en la región. Y hay un tema que yo quiero referirme también en esta emisión sobre la exaltación, vamos a decir así, pero lo voy a decir con otros detalles, la exaltación del narcotráfico, del crimen organizado, increíblemente. Mi columna de esta semana, Oye País, también la presento y la comparto con ustedes. Todo este escenario y otros temas después de la pausa. La Junta Central Electoral informó que la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral será gratis y con plazos diferenciados según la edad de cada ciudadano.
El presidente del órgano electoral, Román Jaques Liranzo, junto a los miembros titulares ofrecieron detalles sobre el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio. Dentro de las novedades, se colocará un chip con firma digital que tendrá una zona privada y encriptada de uso exclusivo de la Junta Central Electoral y otra pública limitada para permitir acceder a la versión digital a través de una aplicación móvil. No obstante, la identidad digital no existirá sin la física, como puntualizó Américo Rodríguez, director de Cedulación. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el actual gobierno, liderado por el Partido Revolucionario Moderno PRM, tiene la responsabilidad de atender y solucionar el problema de los apagones en República Dominicana. Paliza reconoció que la inestabilidad del servicio eléctrico es un problema histórico en el país, que ha afectado a múltiples administraciones. No obstante, subrayó que el gobierno de Luis Abinader debe enfrentar la situación y buscar soluciones duraderas. El expresidente Danilo Medina advirtió que no puede ser vinculado a ningún acto de corrupción ni a la asignación irregular de obras durante sus 2 administraciones de gobierno, al precisar que no llegó al Estado para hacer negocios. Yo no tengo compromiso con nadie que haya realizado una obra durante el gobierno que presidí, porque nunca supe quién recibía las obras y nunca le pedí a un funcionario responsable de una institución que asignara una obra a alguien, ni a familiares, ni a amigos, ni a nadie, porque si no la pedía para mí, ¿por qué habría que pedirla para otros?, sostuvo. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, enumeró una serie de irregularidades e incongruencias en los reportes de Estados Unidos sobre el ataque a una narcolancha que presuntamente provenía del país suramericano. Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello mostró una captura de pantalla de un video publicado por el presidente estadounidense Donald Trump, con el que éste aseguró que había acabado con la vida de 11 terroristas en acción. Sin embargo, el ministro venezolano aseguró que en esa embarcación iban apenas 5 individuos. Si van a imponer una mentira, al menos que la estructuren bien, comentó Cabello. Cientos de cuerpos han sido recuperados entre los escombros de las casas destruidas por un potente sismo que estremeció Afganistán la semana pasada, lo que elevó el número de fallecidos a más de 2.200, afirmó un portavoz del gobierno del Talibán. Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió varias provincias del remoto y montañoso este del país el domingo por la noche, arrasando aldeas y atrapando a personas bajo los escombros. La mayoría de las víctimas estaban en Kunar, donde muchos viven en empinadas cuencas fluviales separadas por altas montañas. El famoso diseñador de modas italiano Giorgio Armani falleció a la edad de 91 años, informan medios locales. Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, incansable. Trabajó hasta sus últimos días dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a los diversos y cambiantes proyectos, tantos existentes como en desarrollo, señala un comunicado de la compañía Armani difundido este jueves por la prensa italiana. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, el Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno ampliado, tuvo un encuentro este miércoles en la noche en el Palacio Nacional presidido por el presidente Luis Abinader y por la vicepresidenta Raquel Peña. Un Consejo de Ministros siempre aborda los temas del gobierno. Y en este caso se hizo referencia directamente a un tema: la transparencia en la ejecución del uso de fondos públicos en el gobierno. Jenny Berenice Reynoso, que no es miembro del gabinete porque es Procuradora General de la República, invitada especial del presidente Luis Abinader para hacer una exposición sobre el planteamiento del nuevo Código Penal, lo que establece, los lineamientos que establece muy clara y muy concretamente sobre los deberes de los funcionarios públicos con el cuidado de los fondos y cómo puede meterse cualquier funcionario en rojo y tener problemas con la justicia. Y también estaba allí, que sí es miembro porque es un director, el de compras y contrataciones, Carlos, se me fue el nombre de Carlos, para explicar cómo la nueva ley, que era la 340, sobre compras y contrataciones, establece una serie de reglamentaciones para la aplicación de los procesos en la ejecución de asignación de obras, licitaciones, documentación, todo ese tipo de cosas, para que haya todo dentro de una regla y cuáles son las consecuencias de no cumplir esas reglas, de acuerdo a lo que establece la ley. A propósito de qué viene esto, pienso yo, de que siempre hay versiones y acusaciones y denuncias de acciones irregulares en los procedimientos de departamentos del gobierno en el uso de los recursos públicos. Y uno de los puntos esenciales en que basó su promesa de gobierno el presidente Luis Abinader, cuando accedió al poder, cuando ganó las elecciones en el 2020 y lo continuó para las elecciones del 2024, y ha sido su prédica constante, es la lucha contra la corrupción y la impunidad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Entonces el presidente no juega con eso, está muy despierto con eso y aprovechó esta coyuntura, reúne a sus colaboradores directos, los funcionarios del gobierno de alta jerarquía, para hablar sobre el tema, y en esa además del director de compras y contrataciones, de la Procuradora General, también habló la encargada de ética gubernamental, que es la señora Milagros Ortiz Bosch, sobre el mismo tema. O sea, esa fue la parte neurálgica central de la reunión del gabinete. Y José Ignacio Paliza, secretario de la Presidencia, ministro de la Presidencia, explicó en qué se basó la reunión. El tema central de esta reunión tuvo que ver con la presentación que se nos hizo de los nuevos tipos penales y sanciones relacionados con la administración pública, vinculados al nuevo Código Penal de la República Dominicana, así como con la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Con estas reformas, reafirmamos nuestro compromiso de construir un Estado más transparente, justo y eficiente al servicio de todos los dominicanos. El nuevo Código Penal, o vinculado al nuevo Código Penal, fue presentado por la señora Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso.
Dicha pieza, como es de conocimiento de todos, incorpora nuevas tipificaciones modernas y rigurosas, sobre todo vinculadas a los delitos, en este caso, de la administración pública. Dentro de esas novedades están sanciones mucho más severas para la corrupción administrativa, sobre el enriquecimiento ilícito, el soborno, el peculado, la colusión en contrataciones y el lavado de activos. Y refuerza la responsabilidad penal de los funcionarios y los servidores públicos. Crea mecanismos para procesos judiciales más efectivos y se alinea a los estándares internacionales y recomendaciones de organismos multilaterales. Dicho código tiene una vacancia de ley de 1 año para poderle hacer actualizaciones, modernizaciones y un sinnúmero de mejoras que siempre son propias en proyectos de tanta envergadura, tanto peso y tanta extensión como este. En relación a la nueva ley 4725 de contrataciones públicas, fue debidamente explicada y presentada por el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. De entre los avances principales que podemos destacar está la plataforma Pladicop para garantizar toda la trazabilidad digital de todas las compras públicas y las sanciones penales para corrupción en compras y contrataciones. Uno de los elementos también a destacar de esta pieza es la inclusión social, porque establece que el 30% de todas las compras tiene que estar reservado para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres. Pasa de ser esto un elemento resolutado a un elemento plasmado en la ley. De igual manera, el uso de inteligencia de datos y gestión de riesgo para optimizar la inversión pública. Y los avances en integridad pública fue otro aspecto que fue tratado en este Consejo de Ministros, presentado por doña Milagros Ortiz Bosch y vinculados al esfuerzo que hace el gobierno, debidamente inclusive decretado por el presidente Abinader, para podernos incorporar a los países de la OSD. Dicha organización reconoce y destaca los avances de la República Dominicana en materia de integridad pública, transparencia y gobernanza, y forma parte de todos los planes para fortalecer la gestión de la institucionalidad y la sostenibilidad de la administración pública. Y por último, pusimos en manos del Consejo de Ministros todo el compendio del libro digital 5 años construyendo el país que queremos, que es un documento vivo que irá siendo trabajado en la medida que avance el tiempo y se incorporen otras obras gestionadas o apoyadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, y que está disponible para todos ustedes en las plataformas digitales. Ese compendio o recopilación de obras estipula que la inversión pública es superior a los 600.000 millones de pesos, y esto vinculado al Plan Nacional de Infraestructura. Y yo creo definitivamente que hay una preocupación, que debe haber una preocupación en el entorno del presidente, en el propio presidente, porque es muy común, es muy dado en República Dominicana, que cuando el gobierno va en su cuenta regresiva hacia culminar su gestión, y ya entramos en el segundo año del segundo mandato, de 4 años por el que juró Luis Abinader el 16 de agosto del 2024. Cuando se va acercando, hay gente que se pasa de contento o que piensa en pasarse de contento y comete uno de 2 errores. O ve la posibilidad de ganarse unos cuartos o de llevarse unos cuartos, o se descuidan. Está todo bien, yo controlo las cosas y se descuidan. Una de las 2. Entonces, el presidente, yo creo que con trata de afinar esos controles y trata de decírselo a todos juntos. Señores, tenemos esto y estas son las leyes. Estamos con los ojos puestos, estamos velando. El primero que meta la pata se va del gobierno y va para la justicia. Supongo yo que fue lo que planteó el presidente, o que es la intención
desde mi juicio, de esta reunión de gabinete. Miren, el presidente Luis Abinader ha sido un hombre práctico. No baraja pleitos. No baraja pleitos y no tiene temor ni empacho en salirle al frente a cualquier situación. En los últimos días, en las últimas semanas, hay una campañita sobre el metro de Santo Domingo, la línea 2C, que es la que va desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. Que si no se termina, que si tiene vicios de construcción, que si se está cayendo un pedazo, de que no se monta en eso. Y lo último que salió desde finales de la semana pasada y a lo largo de esta semana son incluso videos de una persona parada con las columnas atrás. Miren, eso tiene unas grietas, eso se va a caer, eso no es seguro, no sé lo que piensan hacer, por eso no están haciendo nada. Bla, 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 bla. Hay una campañita en ese sentido. Y déjenme decirle una cosa. El tema del metro de Santo Domingo es la obra que realmente refleja la continuidad del Estado en República Dominicana. Porque las cosas que se hacen en un gobierno no son de ese gobierno, son del país. Se hace con fondos públicos y quienes se benefician y queda para después, que no tiene que ver con el tiempo de un gobierno, es la sociedad. Es la que gana con esas cosas. El metro se comenzó cuando Leonel Fernández. Y aquí se dijo tantas cosas del metro, que es una locura, que es un disparate, que eso no iba a servir para nada, que eso era gastar dinero, que la gente no se iba a montar en eso, que la gente no tenía costumbre de eso, bla, bla, bla. Se dijo de todo, que estaban haciendo unos hoyos y que eso se iba a inundar de agua y eso se iba a matar la gente y que eso se iba a desplomar y que si pito, que si flauta. Se hizo la primera línea del metro. Continuó expandiéndose. Llegó el gobierno que le siguió de Danilo Medina y continuó con la línea del metro. Se hicieron expansiones y eso. Llegó el gobierno de Luis Abinader y continuó con la línea del metro y con los teleféricos y lo extendió incluso hasta Santiago en el sistema de monorriel y se está contratando para hacer una mucho más ambicioso, que es para unir otras zonas de la zona este de la capital o de la ciudad, de aquel lado del río. Esa es una obra vital para solucionar uno de los problemas más serios que tenemos nosotros, que es el caos del tránsito. 1. 2. Es un transporte seguro, es un transporte rápido, es un transporte barato, subsidiado por el gobierno. Entonces, el metro no tiene desperdicios. Entonces, como una forma de, sin decir nada, de romper con esa campañita, el presidente fue este miércoles y se subió a hacer otra prueba, la quinta que se hace, de la línea del metro del kilómetro 9 a Los Alcarrizos. Y anduvo sobre la línea del metro, de un sitio a otro, al lado de los que estaban conduciendo y eso. Y ahí están las imágenes. En una demostración, si esto fuera a caerse y estuviera mal hecho y tuviera un serio problema, no se sube el presidente, por Dios. Entonces yo creo que esas campañas, primero, son alocadas, son disparatosas, están tratando de hacerle un daño, por así decirlo, a un sistema que funciona, que es necesario para la población, para el desarrollo del país. Y más que eso, el presidente ya anunció cuándo comienza esa línea a operar viento en popa. La primera vez que venimos a hacer la prueba de este metro que conectará el kilómetro 9 con Los Alcarrizos.
Las pruebas, como habían también resultado antes, han sido satisfactorias, tanto en términos mecánicos como también en términos estructurales, según los informes que tenemos de diferentes compañías supervisoras. El avance está como planificado, que para febrero del próximo año ya pueda tener la apertura al público. Durante todo este tiempo se harán las pruebas de lugar, de tal manera de tener, como se han hecho en otras ocasiones, un servicio completamente seguro y confiable para bien de toda la población. Estamos también estudiando la posibilidad de que aquí vamos a dar un chequeo en esta estación, que es una estación de buen tamaño. También podamos instalar un punto GOV, de establecerse en la mayoría de las instituciones del gobierno, de tal manera también que puedan venir a los pasajeros y también a las personas de alrededor, pues tener el servicio de las diferentes instituciones aquí en esta estación de Los Alcarrizos. Pues bien, el CES, Consejo Económico y Social, ha recibido ya y se ha firmado ya el informe con más de 100 recomendaciones en las 6 mesas de trabajo que se realizó en el local del CES con actores de todos los estamentos de la sociedad dominicana, incluyendo los partidos políticos, para analizar las medidas del Estado dominicano sobre las consecuencias que podíamos sufrir o que sufrimos por la crisis de Haití. Todo esto comenzó y se le dio la fuerza con la reunión que convocó el presidente Abinader con los presidentes, expresidentes del país, Hipólito Mejía, PRM, Danilo Medina, del PLD, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, antes PLD, 3 expresidentes. Y se sentó con ellos, le entregó un documento, le dio una serie de informaciones sobre la gravedad que significaba para la República Dominicana la crisis de Haití, las medidas que se estaban tomando, y se decidió hacer un planteamiento, discutir el tema a nivel ampliado de la sociedad y establecer documentos para actuar como sociedad de cara a un problema del Estado de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, creo que se ha dado un paso importante. Se le va a presentar en esta semana o la semana próxima, se le va a entregar este documento ya firmado por los miembros del CET al presidente Luis Abinader, que convocó al CES, y a su vez a los dirigentes políticos que dieron paso a estos estudios para anunciar próximamente quizás medidas de conjunto, de país, de Estado, sobre una crisis altamente compleja para la República Dominicana. Y esto es bueno, esto es interesante, esto es importante, esto es importante. Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos continúan en un punto alto luego de la destrucción de una embarcación que Estados Unidos ha anunciado que iba cargada de drogas, y murieron 11 personas tipificados como narcotraficantes o traficantes de drogas del denominado cartel o tren de Aragua. De eso se trata. Y por ahí van las cosas. Barahona, este martes, hubo una graduación importante. Infotep e Indotel graduaron decenas de agentes y oficiales de la policía a quienes se está especializando en uso de la tecnología, para
la interconexión de los destacamentos policiales para tener una operatividad más concreta, más acertada, mucho mejor, más efectiva. Guido Gómez Mazara lo presentó. El origen fundamental que marcó nuestra relación de carácter institucional con el Infotel tiene mucho que ver con la concepción del eslogan del Indotel desde nuestra llegada: colocar la tecnología al servicio de la gente. Y es evidente que uno de los elementos característicos en la eficientización de la labor de la policía es el tema de la conexión de los destacamentos. Y esto es un esfuerzo de colocar nuestra policía en el siglo XXI. Y qué bueno que estos 106 se suman a los 254 que han sido parte de este proceso de formación, de adiestramiento y de capacitación. Que sepan que nosotros vamos a seguir constantemente haciendo esto, porque en la medida que conectamos destacamentos, profesionalizamos a la Policía Nacional, todos tenemos un mejor país. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, analizo el tema de la violencia que se ha desatado en los últimos días. Y yo creo que hay que parar esa violencia. Comparto con ustedes mi columna Oye País de esta semana. Paremos la violencia. Estamos sufriendo uno de esos picos de violencia extrema. Casos que conturban e infunden temor. Una madre que intoxica a sus 3 hijos de 11, 9 y 7 años y se suicida con el mismo veneno junto a ellos. Un hombre que asesina y descuartiza a su hermana y sus vísceras las deja en una olla sobre una mesa. Una niña de 9 años, muerta a consecuencia de golpes y torturas que recibió de parientes a cuyo cuidado fue dejada por su madre. Un niño de 20 meses murió asfixiado por su padre. Otro niño de 11 meses recibió decenas de punzadas con clavos de las manos de su padre. Cualquiera de estos episodios aterra. Una jovencita de 21 años fue drogada, raptada y violada repetidamente por 6 hombres, y luego el video del episodio, con toda su crudeza, fue subido a las redes sociales. Una adolescente de 13 años fue violada por 4 hombres. Hechos que conmocionan a la sociedad. 3 hombres murieron en un tiroteo que provocaron por un turno en un lugar de venta de comidas. Otros 3 murieron a tiros durante una refriega cuyas víctimas estaba un condenado a 10 años de prisión acusado en el intento de asesinato al exjugador de béisbol David Ortiz. Un hombre fue muerto a tiros frente a un tribunal donde fue citado para testificar. Casos que asustan y nos llenan de temor. Que 111 personas engrosan las estadísticas de muerte violentas durante un solo mes, agosto, y que se contabilicen 887 asesinatos en 2025, no son números fríos. Son motivos de una preocupación que demanda acción y medidas, por drásticas que sean, porque esto hay que pararlo. Economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Miren, señores, tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos algunas figuras en nuestro país. Lo que yo vi en el titular y noticia principal y foto central del Listín Diario el jueves de esta semana me erizó los pelos. Me erizó los pelos, lo digo sin tapujos. Una fotografía a todo lo ancho de la página de un lugar de expendio de bebidas alcohólicas. Se llama Drink Sinaloa, que estaba presto para ser inaugurado este fin de semana en la comunidad de Baní. Y como ustedes pueden ver, en la parte frontal, Drink Sinaloa tiene las fotos, por ejemplo, del Chapo Guzmán, las fotos de Mayo Zambada, de Popeye, de esas figuras del narcotráfico internacional, colombianos todos, mexicanos y colombianos, del tráfico de drogas internacional, de los peores referentes de una sociedad: asesinos, traficantes de drogas, secuestradores, violadores, todo lo que puede ser, o lo que puede componer, el peor de los ejemplos. En México, hace un tiempo, se prohibieron los corridos del narco. Los corridos, se comenzó una fiebre de hacer música exaltando las figuras del narcotráfico y de los narcotraficantes. Se prohibió, eso no puede ser. ¿Qué mensaje usted está mandando a la sociedad y a la juventud? Yo creo que la gente tiene derecho a decir lo que quiera, pero también las autoridades tienen que tener puntos de control sobre ciertas cosas como esa, por ejemplo. Ahora, es realmente osado poner un negocio y ponerle de esta forma a Sinaloa, una zona de México que ha tenido la desgracia de estar sumida en la violencia excesiva provocada precisamente por los narcotraficantes. El gran cartel de Sinaloa, el cartel más grande de narcotráfico de México, asesinos, de todo. Entonces no puede ser. Esta historia que presenta Guillermo Pérez del Listín Diario no tiene desperdicio. Ojalá ustedes la puedan encontrar, busquen la historia completa de cómo la idea de esto, de montar esto. Y mi esperanza es de que esto no se convierta en una norma de costumbre en República Dominicana y de que haya algún freno sobre esto. Yo no sé si hay alguna forma de prohibirlo, pero es una exaltación a lo peor. A lo peor. Además, hasta con fotos de estos personajes funestos. Yo no sé quién es el dueño, ni qué le puede haber estado pasando por la cabeza a esta persona, pero yo creo que el pueblo de Baní no merece esto. No merece esto. Definitivamente no merece esto. La decisión de la justicia de llegar a un acuerdo entre la Procuraduría General de la República y el señor Max Montilla, hermano de la ex primera dama de la República, doña Mari Montilla, y cuñado del expresidente Danilo Medina, ha causado mucho revuelo. Él llegó a una negociación, está devolviendo entre bienes y dinero unos 3.000 millones de pesos que el gobierno, la Procuraduría,
estaba estableciendo alguna suerte de expediente sobre que este dinero había sido distraído de fondos del Estado. Pero llegó a un acuerdo de devolver este dinero a cambio de que él no sea llevado finalmente a los tribunales ni enjuiciado. Es lo que se ha dicho hasta el momento. Fue homologado ya por un juez, pero esto ha causado mucho ruido. Y lo ha causado porque además de la situación, de los montos y de todo esto, está rodeado de la parte política por él ser cuñado del expresidente Danilo Medina. En el programa El Sol de la Mañana de radio de la emisora Sol 106.5 de RCC Media, se comunicaron con Danilo Medina desde el programa vía telefónica y se le preguntó a Danilo Medina, le preguntaron sobre su relación con su cuñado y las denuncias que se han hecho de que Danilo tenía que saber de esto. Y él contestó directamente sobre su relación con su cuñado a los periodistas de El Sol de la Mañana. Mire, yo no fui al gobierno a hacer negocios, eso es lo primero. Yo no me metí en la asignación de ni una sola obra del gobierno, en ni una sola. Usted puede llamar al ministro de Obras Públicas y a los que asignaron obras, si yo alguna vez le pedí que le dieran una obra a un funcionario, a ninguno. Yo conocí a algunos contratistas del gobierno mío, cuando iba a supervisar las obras, que me esperaba el ingeniero que estaba ahí, que después me daba cuenta que ni siquiera ese ingeniero que me esperaba era el contratista real. Yo no fui al gobierno a hacer negocios, yo fui al gobierno a servir. Yo me dediqué en cuerpo y alma a servir al gobierno en todos los sentidos. Le serví a tal nivel que cuando llegué se estaban asignando las escuelas por lotes y dije que no lo iba a asignar por lotes, que yo quería hacer concursos, sorteos públicos para que todos los ingenieros que nunca tuvieron la oportunidad de tener una obra pública la tuvieran. Y todas esas escuelas que se construyeron en el país, la reparación de los hospitales, todo se hicieron mediante sorteos públicos, donde los ingenieros depositaban su nombre en un globo y se sacaba el nombre y se le asignaba. Y asigné por esa vía 92.000 millones de pesos en obras públicas. A mí no me importa quién fuera el beneficiario de una obra, porque yo no me metí en nada de eso. Esa era potestad de los ingenieros, de los funcionarios que dirigían sus respectivas instituciones. Conmigo nunca se habló de quién hacía negocio y quién no. Lo puede creer el que quiera, pero eso se lo puede atestiguar cualquier funcionario de mi gobierno. Y por eso yo defiendo la honorabilidad de los funcionarios hasta tanto no haya una sentencia definitiva que demuestre lo contrario. Si una sentencia demuestra que una persona cometió un acto que riñe con la ley, que pague por lo que hizo. Pero yo no tengo ningún compromiso con nadie que haya obtenido una obra del gobierno que yo presidí, porque yo nunca supe quién recibía obras, nunca, ni nunca le pedí a un funcionario responsable de una institución que le asignara una obra a nadie, ni familia, ni amigos, ni a nadie, porque si no la pedía para mí, ¿por qué tenía que pedirla para otro? No lo hice nunca, nunca jamás, porque yo fui un servidor, yo soy un hombre honesto a toda prueba. Y yo tengo el arrepentimiento de volver a ocupar un puesto público, porque uno hace la cosa por las reglas y se somete a que cualquier tipo, sin ningún tipo de condiciones, esté cuestionando su nombre ante la opinión pública. Yo soy un hombre honorable, que puedo dar una vuelta en redondo, y no hay quien me pueda señalar en la República Dominicana. Yo estoy hablando últimamente porque he decidido defender la obra de mi gobierno, porque yo fui un hombre que fui al Estado a servirle. Yo tenía un compromiso y tenía un país en mi cabeza y quise ejecutar lo que se tenía que hacer, lo que se tuviera que hacer para llegar a ese país. Yo combatí la pobreza, combatí el desempleo, combatí los apagones, combatí el analfabetismo, combatí la miseria en general. Yo trabajé para servirle a mi pueblo, única y exclusivamente para eso. Muchas gracias. Este episodio lo dejamos hasta ahí.
El tema de lo de Maxi Mancilla seguirá en los próximos días siendo motivo de qué hablar en el estamento de la justicia y el estamento político del país. Hasta ahí lo dejamos. Gracias por su compañía en esta hora. Gracias por haberme acompañado a lo largo de este programa. Espero que haya satisfecho sus expectativas. Yo soy Rudy González. Una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión a esta misma hora. Pasen un feliz resto de la noche.